¿Qué tal, chicos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de geometría. Hoy, ya iniciando el segundo bimestre, vamos a ver el primer tema, ¿sí? Cuyo nombre son los polígonos. Vamos a hablar acerca de todos los tipos de polígonos que existen. Pero primero vamos a definir qué cosa es un polígono, ¿ya? Los polígonos, ¿ya? Son aquellas figuras geométricas que tienen varios lados, ¿correcto? O sea, un triángulo, un cuadrilátero, ¿sí? Una figura de 5 lados, una figura de 6 lados, una figura de 10 lados, una figura de 20 lados, etcétera, etcétera. Todos ellos son polígonos. Entonces, yo he tomado como ejemplo un polígono que tiene 5 lados. Y ahora, cada polígono, dependiendo del número de lados que tenga, ¿sí? Va a también llevar un nombre. Se le va a conocer con un nombre. Yo sé que tú lo conoces. ¿Cómo se le llamaría a la figura que tiene 5 lados? Correcto, es un pentágono. Entonces vamos a ponerlo por acá. Yo estoy tomando como ejemplo al pentágono, ¿correcto? Figura de 5 lados. Ahora, ¿qué tenemos que hablar de esta figura? Recordar todos los elementos que tiene cualquier figura geométrica, ¿no? Por ejemplo, tiene vértices. El A, el B, el C, el D y el E son los vértices, ¿sí? Luego, ¿qué más? La unión de dos vértices me forman los lados. Estos son los lados de mi polígono. ¿Ya? Entonces, este polígono tiene 5 lados. Recuerda, este vendría a ser los lados. ¿Qué más tiene esta figura? Tiene ángulos. Por ejemplo, los ángulos internos. Mira, acá está un ángulo interno. 2, 3, 4, 5. Ángulos internos. Y también tiene los externos que aparecen cuando hacemos las proyecciones. Pero ¿qué es lo que tienes tú que manejar con respecto a este concepto? Si tú te das cuenta, esta es una figura que tiene ¿cuántos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. ¿Cuántos ángulos internos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ángulos internos. ¿Y cuántos ángulos externos va a tener? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, los lados, los vértices, los ángulos internos y los ángulos externos son siempre iguales. Entonces, y aquí lo estamos mencionando, el número de lados es igual al número de vértices y es igual al número de ángulos, ya sea internos o externos. Y todos ellos se les va a representar con la letra N. Esta N te representa número de lados o vértices o ángulos, ¿correcto? Ten en cuenta esto porque va a aparecer bastante en todas las propiedades. A ver, esta parte ya del curso nos implica conocer propiedades y utilizarlas. Es ver qué propiedad es de la que me están hablando y aplicar. Por ejemplo, en los polígonos se van a cumplir 4 propiedades. Vamos a iniciar con estas 4. Primero, profesor, ¿cómo yo puedo calcular la suma de todos los ángulos internos del polígono? De todos. En este caso, de estos 5 ángulos internos. Utilicemos una propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Si yo quiero saber cuál es la suma de todos los ángulos internos, aplico esta fórmula. 180 por n menos 2. Y recuerda que este n, ¿qué cosa es? Número de lados. Por ejemplo, si yo tuviera un pentágono, como lo vimos al comienzo, este pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5. Entonces, n valdría 5. Entonces, aquí reemplazaría 5. Restaría y multiplicaría. Y con eso obtengo la suma de todos los ángulos internos. Ojo, lo obtendría como un total. ¿Sí? Todavía no vamos a entrar a calcular cada ángulo de manera independiente. Eso sería mi total. ¿Cómo calculo la suma de los ángulos externos? Si hay ángulos internos, hay también los externos. Aquí es más directo y es más fácil. Siempre la suma de todos los ángulos externos de cualquier polígono vale 360. Eso no cambia, ¿sí? Eso ya es algo estándar. 360, siempre. Ángulos externos. Siguiente. Quiero hallar las diagonales. Profesor, ¿qué cosas son las diagonales? A ver, te explico. Las diagonales de una figura, de un polígono, es aquella línea que une dos vértices de esta figura. Por ejemplo, sígueme por acá. Tengo acá mi polígono y vamos a trazar diagonales. A ver,
Por concepto me dice que si yo uno dos vértices es una diagonal. Entonces vamos a unir el vértice B y el vértice D. Entonces yo lo uno con una línea y esa línea que acabo de dibujar se le llama diagonal. Ahí está la diagonal. Pero no va a ser la única que va a haber, porque también puedo unir C con E. Pero también podría unir C con A. También podría unir B con E. ¿Me entiendes? Van a haber varias diagonales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculo el total de diagonales, por ejemplo, de una figura que tenga 30 lados, por ejemplo? Va a ser muy grande la figura, ni siquiera lo voy a poder dibujar. Entonces, para no estar dibujando, simplemente utilizo la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Si yo quiero encontrar el número de diagonales totales dentro de un polígono, aquí está mi fórmula. N por n menos 3 entre 2. Donde una vez más te digo que n, ¿qué cosa es? El número de lados del polígono que te van a pedir calcular, ¿correcto? Listo. Propiedad 4. Si existen diagonales totales, van a existir diagonales medias.